Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dana y esto es Entre Chisme y Palomitas, un lugar para opinar, sobrepensar, exagerar y chismear poquito. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y empezamos. Este es el tercer episodio del podcast y el tema de hoy es Hay gente peor. Esta y otras frases del estilo que parecen sabiduría, pero en realidad son conformismo o que ocultan algo mucho peor. Esas frases las tenemos tan normalizadas, frases como hay gente así en todos lados, en todas partes es así, pues hay gente peor, o el famoso de eso a nada, ay, es como me desespera. Todas estas frases que muchas veces parecen realistas, pero que en realidad son mentira y que nos acompañan en todas partes. No estoy diciendo obviamente que exista un lugar que sí sea perfecto o una persona que sí sea perfecta, pero estoy hablando de que muchas veces esas frases se usan para invalidar alguna molestia, evitar cambios, justificar ciertas acciones o malos tratos. También te obligan a conformarte o a orillarte a conformarte o a sentirte mal por no conformarte. También son usadas para quitar responsabilidad. Es como si te dijeran de una o de cualquier otra forma, no intentes buscar algo mejor. Yo siento que esas expresiones surgen del conformismo, del miedo o la costumbre, también de inseguridad o de conveniencia, pero esta frase cuando te la dicen es para mantenerte estancada, no esforzarse en un cambio, para excusarse y también, aunque suene feo, es para volverte mediocre, ¿no? Siento yo. Pues es que nadie es perfecto, todos tenemos estos errores, podría ser peor, todos los países hay delincuencia. Bueno, pero es que todos son corruptos. Bueno, pero en todas partes es así. Y no es cierto, eso es una mentira. Pero bueno, continuamos. Y ahora, como a mí me encantan las listas, me di a la tarea de hacer una lista, una pequeña compilación de ejemplos, viendo un poquito más allá de lo que realmente significan estas frases que escuchamos, e incluso lo hice por categoría. Entonces, primero, la categoría de relaciones. En relaciones encontramos frases como así son los hombres o todos son iguales, que, o sea, en la traducción podríamos decir, no esperes responsabilidad de ellos. Esto normaliza conductas como infidelidades, irresponsabilidad, mala comunicación, inmadurez, como, pues es que sí son los hombres, ¿sabes? Y es como, no, o sea, no porque sea hombre tiene esa justificación de, bueno, como eres hombre, está bien que me engañes. O sea, es como decir que es parte de la naturaleza. Eso es una tontería. Luego, otra frase es, todas las parejas pelean. ¿Ok? Sí, todas las parejas tienen peleas, pero no todas se humillan, no todas manipulan, no todas se faltan al respeto. O sea, hay que ver los matices, las diferencias, el contexto. Sí, todas las parejas pelean, pero no con la misma intensidad, no con la misma frecuencia y no sobre los mismos temas. Una cosa es, oye, yo creo esto y tener un objetivo, un pequeño conflicto y arreglarlo de manera sana, y otra cosa es atacarse independientemente del conflicto. Entonces, que no los engañen, que no los chamaquen con eso. Otra, nadie es perfecto. Esta es muy usada para evitar responsabilidad, porque una cosa es, sí, cometer errores, tener tus defectitos, y otra cosa es repetir patrones dañinos eternamente y decir, bueno, pues es que ese es mi defecto y ya ni modo, no, pues si ya sabes que ese es tu defecto, entonces arréglalo, o vas a ir así lastimando a la gente diciéndole, pues ni modo, es que así es mi defecto. Y lo peor es que mucha gente que usa estas frases, cuando les toca a ellos, cuando es al revés, no lo hacen, no lo aplican, ahí sí es como, bueno, es que tú deberías hacer esto, es que la incongruencia, la incoherencia. Esas fueron los tres ejemplos así más sencillos en relaciones. Nadie es perfecto, todos pelean, así son los hombres, todos son iguales. Y ahora vamos con las del trabajo. En la categoría de trabajo encontramos las siguientes. Ponte la camiseta. Ay, esa es de mis favoritas. A veces significa que, ok, o sea, no, ok. O sea, porque eso significa da más de lo que recibes y no te quejes. Esa es la verdad, esa es la verdadera razón, esa es lo que hay detrás del ponte la camiseta. Es como
todos tenemos que hacer sacrificios, todos, pero sobre todo tú, todos tú. O sea, eso es lo que me molesta de estas frases. Creo que ese es el motivo por el que decidí hablar de ese tema, que es la incongruencia de estas, porque muchas veces te las dicen para que tú hagas las cosas, pero cuando tú les pides que hagan lo mismo, entonces ya no funciona, entonces ya no es correcto, entonces ahí sí se quejan. Y creo que eso es lo que me molesta, la incongruencia de la gente que diga, no, pues, o sea, no todas, creo que no aplica para todas, pero igual, en la mayoría se aplica como el todos tenemos defectos, pero cuando tú tienes un defecto, entonces sí hay problema, entonces sí lo tienes que arreglar. En otras no, en otras simplemente es como la mediocridad, el decir, bueno, pues ya ni modo y de eso a nada. Ay, es que esa me desespera demasiado, en serio. Ponte la camiseta, es da más de lo que recibes y no te quejes, ¿sabes? Otro ejemplo es así es el ambiente laboral o en todas partes es así. Todos los trabajos tienen gente así. Ay, no, esa es una de las mentiras más horribles que me han dicho, porque es para justificar que en el trabajo existan chismes, exista explotación, favoritismos, el agotamiento y malos liderazgos, nada más porque así es el ambiente laboral. Y la verdad, yo ahorita les voy a decir, no es cierto. No es cierto, no en todas partes es así. Donde yo estaba, que siempre digo que voy a contar ese chisme y no lo cuento, pero bueno, lo voy a contar más adelante. A mí en donde yo estaba me dijeron, así es en todas partes. Ahí yo conocí al famoso de eso a nada. Ay, no, no, de verdad que estrés. Y en todas partes es igual. Y después salí al mundo laboral, encontré otras opciones, encontré otro mundo y me di cuenta que no es cierto, que en realidad no es así. Salían compañeros y conocían otras empresas y se daban cuenta que no era así, que en realidad sí había buenos líderes, sí había buenas prestaciones, sí había distintos tratos como de, oye, ya te hice quedarte hasta las 10 de la noche, por lo menos te pago el Uber, por lo menos hago esto. Pero no, y la gente se excusa en, es que en todas partes es así, y esa gente siento que es abusiva por decir eso, para que tú digas, ¿para qué busco algo más? ¿Para qué busco en otro lado? ¿Para qué me arriesgo en otro lado? Si al final en todas partes va a ser lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. No en todas partes es así. Y aunque fuera así en todas partes, eso no lo justifica. No quiere decir que porque algo sea común ya es lo correcto o ya se tiene que aceptar. Ay, siento que me intencié mucho en esa parte, pero bueno, es que de verdad me molesta eso. Mm, otra frase en el trabajo es, si quieres crecer, tienes que aguantar. Siento yo que es muy peligrosa porque romantiza abuso, explotación y el desgaste extremo. A mí me dijeron, me contaron una historia de una muchacha que creció, o sea, que la explotaron brutalmente y creció hasta ser la representante comercial de una gran empresa. Y yo pensaba, no sé quién es ella. Y mañana le puede pasar lo que sea y a ella la van a reemplazar. Entonces, uno tiene que sufrir y aguantar tanto maltrato para subir a un puesto en el que te pueden reemplazar en cualquier momento y que en realidad no importa, porque sí, ok, es la directora general de comercio exterior de quién sabe qué empresa, que bueno, a mí qué, yo no sé quién es, y en la empresa tampoco le importa, no es como, tiene que ser ella específicamente, entonces se mata, se desgasta, se la explotan, mil cosas para que tenga un puesto que al final la pueden sustituir en cualquier momento, pero un puesto que en realidad a nadie le importa. Otra frase es, todos los jefes son así, que van muy de la mano con todo es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, hay malos liderazgos y hay buenos liderazgos, no nos confundamos, o sabes o no sabes tener una empresa, o sabes o no sabes guiar un equipo, no todos los jefes son iguales, no se lo crean porque es una forma de decir lo mismo, ¿para qué buscas en otro lado? Cuando en realidad deberías voltear hacia adentro y decir, oye, sí le estoy regando, oye, sí debería hacer esto mejor para mi equipo. Y no, la gente es muy abusiva, no sé si de verdad lo hacen desde la ignorancia o desde la flojera, desde el egoísmo, y también va muy relacionado con lo que hablamos del capítulo anterior, de hacer las cosas bien desde el principio. Si tú sabes que no está funcionando, no te cierres en tu ego de decir, ya ni modo, yo lo estoy haciendo así y a ver hasta dónde llega esto. No, si ya viste que se está haciendo mal, corrígelo, no te ciegues en tu ego y no digas, soy un gran líder cuando es evidente y todo el mundo te dice que no. Otra es, agradece que tienes trabajo. Ay, no, cómo me enoja esa frase. Yo creo que esta y la de
de esto a nada son las peores. Porque esta frase de agradece que tienes trabajo es una que te permite, o sea, una que es como un, pues, sin mí no comes, ¿sabes? Y es como, no, o sea, mi trabajo no vale eso. Tú sabes que mi trabajo no vale eso, por eso cobras más. Entonces, agradece tú que tienes trabajadores, porque si no, tú no podrías solo con este trabajo, no podrías solo con esa empresa. Habrá alguno que te lo aguante 1 o 2 meses, otro que te lo aguante 1 o 2 meses, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres llegar a fastidiar? ¿Por qué no de verdad hacer las cosas bien desde el principio? Estoy mezclando temas, pero es que van relacionados, van de la mano. Me estoy exaltando demasiado con esta categoría, entonces vamos a cambiar a la categoría de familia, que una de las frases es tu familia y tienes que aguantar. Uf, esta frase me desespera mucho porque es como si el parentesco automáticamente justificara violencia, manipulación, humillaciones o invasión de límites. Y la verdad es que no. A mí me dijeron en mi familia siempre, ¿sabes qué? Respeto a quien respeto merece. Así sea tu familia, tus amigos, tus jefes, lo que sea, si no merecen ese respeto porque sus actitudes no son congruentes con lo que dicen, entonces no importa que sea tu familia, no importa que sea tu amigo, si se tienen que cortar lazos, se tienen que cortar lazos. Y ya, creo que esa frase resume muchas de las frases que existen en general de la familia. En esta categoría solo son dos, esta y la frase de tu mamá o tu papá hizo lo que pudo. Que sí, o sea, es cierto, en ciertos contextos es cierto, pues ellos no nacen aprendiendo a ser papás. Nosotros, la frase de que no venimos con un manual, pues claro, todos estamos viviendo por primera vez, pero aún así el daño emocional y las heridas no es como que desaparezcan, igual tienen cierta responsabilidad. Entonces, sí se hizo lo que se pudo, pero también se trata de aprender, oye, pues la regué en esto y tratar de trabajarlo y no nada más decir, bueno, pues es que hice lo que pude, ya ni modo. Creo que estas dos frases son las más comunes en la familia, o al menos que yo recuerde en el contexto de la familia. Así que pasemos a la categoría de sociedad. En la sociedad encontramos frases como el que no tranza no avanza. Esta frase es famosísima y yo estudié derecho, entonces esa es una frase que escuché mucho tiempo y ni siquiera como que me la enseñaran, no era como que en mis clases me dijeran el que no tranza no avanza, sino que es una clase que en una frase que en general la gente que sabía que yo estudiaba derecho me decía eso, porque se sabe que el sistema judicial mexicano está, está corrupto. Entonces, muchos decían esta frase y la verdad es que no, porque va de la mano con la idea de o con una cultura de que el más tramposo es el mejor y la verdad es que no. Siento que no deberíamos como difundir esa idea de que si no tranzas no avanzas y decir, no, o sea, si avanzas con eso, pues qué asco, ¿no? Al contrario, siento que se debería como humillar a la gente o bueno, no humillar, ¿no? Sino repeler, rechazar a la gente que tenga esas ideas, porque si no, por eso el país está como está, por eso los gobernantes y los políticos están así, y ya todo mundo sabemos que los políticos son corruptos, pero decimos, bueno, es que son los políticos. ¿Cómo que bueno son los políticos? No, o sea, no al revés, o sea, deberíamos indignarnos de que nuestros políticos y nuestros dirigentes tengan esa mentalidad tan asquerosa. Me estoy exaltando otra vez. En fin, literalmente romantiza la corrupción, entonces no, no aprobamos. En cuanto a la sociedad, otra frase es, México es así. ¿Qué? Esta frase es muy usada para resignarse a la corrupción, a la impunidad, al mal servicio, a las injusticias y decir, pues México es así y creo que la frase se explica sola, ¿no? No podemos nada más decir, bueno, pues así son las cosas y ni modo, sí, y esperar después a que un día mágicamente todo cambie. Claro que no, o sea, de verdad, no. Luego, otra frase en la categoría de sociedad es, todos son reemplazables. Esto me da coraje porque trata a las personas como si fueran cosas, ¿sabes? Como, bueno, se rompió uno, que venga otro, ¿no? Y esto es usado para deshumanizar, para justificar explotación, para hacer sentir desechable a la gente y la verdad es que no, nadie es reemplazable. A lo mejor en una empresa, lo que les decía hace rato, si vas a aguantar
maltrato, explotación, gritos y demás, para llegar a un puesto en el que al final sí eres reemplazable, arriesgando tu salud mental, tu salud física, y un día ya no vas a estar, ya no vas a poder y vas a faltar en tu familia, y en tu familia no eres reemplazable. Yo sí una vez le dije bueno, es que siento que voy contando esta historia por partecitas, pero de verdad, cuando yo me fui de un lugar muy feo donde trabajaba, le dije a quien en ese momento era mi jefe, porque él quiso decirme, es que tú no valoras tu trabajo, porque crees que lo puede hacer cualquiera en 5 minutos, qué poco valoras su trabajo. Y yo le dije, eres tú quien siempre está diciendo que nadie es indispensable. Yo sé que mi trabajo no lo puede hacer cualquiera en 5 minutos. Eres tú quien siempre dices que la gente es reemplazable. Entonces es así, pues ya me voy, ¿no? Con permiso. Porque si algo me llega aquí a pasar, porque el estrés ya es muy grande y ya no puedo más, si algo me llega a pasar, aquí no pasa nada, aquí me reemplazan y llega cualquier otro y hace mi trabajo, pero en mi familia voy a faltar y ahí nadie me va a poder reemplazar. Y fue cuando me empezó a contar la historia de, ay, no, pero es que una chica que hizo esto y aguantó y resistió y creció tanto y ahora es la jefa de no sé dónde. Y yo de verdad pensé, o sea que yo debo arriesgar mi salud física y mi salud emocional para alcanzar un puesto en una empresa que no lo va a valorar. Eso es lo que me estás diciendo. Terrible. Otra frase de la sociedad es, siempre ha sido así. ¿Ok? Sí, siempre ha sido así. ¿Y qué? ¿Y por eso no se puede cambiar? Imagínate que así hubiera sido la evolución del humano, la evolución tecnológica. No, pues es que siempre ha sido con cartas. Entonces, pues con cartas se tiene que hacer. O sea, esa frase, si la piensas 2 segundos más, no tiene el mínimo sentido. O sea, esta es la frase favorita del conformismo histórico. O sea, no sabes innovar, no sabes avanzar o cómo. Ahora, otra frase en crecimiento personal es sal de tu zona de confort. Esa sí, en ciertos contextos, sí es válida a veces, pero también se usa mucho para romantizar el agotamiento, la ansiedad, la sobreexigencia, como de, es que no puedes, pues es que tienes que salir de tu zona de confort y se trata de presionarte, porque una cosa es salir, arriesgarte, ir conociendo poco a poco, ir expandiendo tus límites, pero no sobreexigir tus límites, no arrastrarte y forzarte a hacer algo que no quieres o que todavía no estás listo, que tú todavía no te sientes con la suficiente seguridad para hacer, nada más porque pues sal de tu zona de confort. Y por último, tenemos la categoría de las frases de resignación emocional. Son frases como ya ni modo, es lo que hay, podría ser peor, o el que a mí más me desespera porque es con el que he tenido más convivencia, el de eso a nada. Esas son el claro ejemplo de un mecanismo para no confrontar los problemas, que incluso hasta se usan para agradecer los malos tratos, diciendo que, bueno, pues podría estar peor, ¿no? O bueno, al menos nos tocó poquito. Nos tocaba más, pero pues al menos nos tocó poquito, ¿no? Malo que se hubieran robado todo. Ay, no. O sea, aparte de que te están haciendo una injusticia, la tienes que agradecer. Es una forma de decir, ay, mira, qué buena onda que no nos tocaron tan rateros. Qué buena onda que no nos tocó tan infiel. Qué buena onda que no nos tocó tan grosero. O sea, tampoco. O sea, creo que por eso es que me molestan tanto esas frases, porque no solo es invalidar las cosas, no solo es invalidar tus emociones, sino que también es, oye, aparte eres un malagradecido, tendrías que darme las gracias por no robarte tanto, por no ser tan grosero. Todavía que me porto buena onda, te quejas. Ay, no. Esas fueron todas las categorías, ahí terminó la lista. Y yo me acuerdo de una vez que trabajé en la cafetería. O sea, hay una historia donde les digo que trabajé en un lugar muy feo, pero esa es una historia aparte, es una historia muy larga que quiero contar en otro momento, el chisme completo con detalles y todo. Pero en otro momento trabajé en una cafetería y ahí la gerente era súper buena onda, muy relajada. Era de las gerentes que de verdad responden por el equipo. No era como, pues se equivocó ella y se equivocó aquella. No, era, bueno, si la regamos, mejoramos todos, ¿no? O sea, era una buena gerente. Pero los que estaban como sus superiores eran más exigentes, eran pues un poquito injustos y todo. Y yo le dije a ella, oye, deberías quejarte, deberías decirles, no está bien que te regañen tanto y demás. Y lo que ella me dijo, de ahí creo que saqué este tema, dije, cuando tenga mi podcast,
lo voy a decir en algún episodio, bueno. Y lo que ella me dijo fue, es que no pasa nada. Yo que estuve en muchos trabajos, te puedo decir que hay gente peor. Y yo dije, ¿qué? Y le dije a ella, o sea, sí, entiendo que hay gente peor en otros lados, sí lo sé, pero no por eso quiere decir que aquí aceptes esos malos tratos, porque si en todas partes es igual, al menos debería haber un lugar en el que no, o no porque en todas partes lo hagan, quiere decir que está bien. O sea, si uno sabe que eso es incorrecto, pues deberíamos decirle, porque siento yo que la gente abusiva de eso se agarra, de que la gente no dice nada, de que ya están tan acostumbrados o de que ya está tan normalizado que, bueno, así es la vida laboral, que se agarran de ahí para explotarlos y que nadie se queje, ¿no? Porque todos ya saben que así es el mundo laboral, en lugar de cambiarlo y decir, oye, así no funciona, y quejarse para que ya no siga así más adelante. Siento que de eso se agarran, como de que la gente no hace nada. Y siento que no deberíamos tenerlo tan normalizado porque sí, una cosa es que ningún lugar es perfecto al 100%, ninguna relación es perfecta, ningún trabajo es perfecto y demás. Y otra cosa es usar eso para justificar la mediocridad, el abuso, la negligencia, falta de empatía, malos ambientes, malos liderazgos. O sea, es como, pues como nadie es un buen líder, pues yo tampoco tengo que serlo. Pues como todos los políticos roban, pues todos robamos. O sea, si de verdad el 100% de la población pensara así, sería horrible. Que obviamente ya se está cambiando y todo eso, pero ¿y cómo podríamos reaccionar a esto? Primero, entender que no es cierto. No en todos los lugares así, que no todas las personas son así, que claro que existen problemas en todos lados, pero que no con la misma intensidad, no con la misma frecuencia, no con la misma cultura y no con las mismas faltas de respeto. Que no es lo mismo un mal día que un mal ambiente tóxico de manera constante. Y que en todo caso, si así fuera, lo tienes que experimentar tú, que nadie te tiene que decir, no, en todas partes es igual y a ver cómo le haces. Responde, ¿sabes qué? Bueno, en todas partes es así, lo tengo que averiguar yo. De verdad voy a ir a ver si en todos los lugares es así. A mí así me dijeron de que en todos los lugares era igual y cuando salí al mundo laboral resulta que no lo era. Entonces es algo que tienes que experimentar tú, porque de eso se agarran, de asustarte y de decirte, pues en todas partes vas a encontrar lo mismo. Aquí por lo menos ya nos conoces, ¿no? Entonces decirles, no es cierto, no en todas partes es igual y si lo es, yo voy a experimentarlo, yo lo voy a confirmar. También hay que entender que eso es un intento desesperado porque te quedes ahí estancado, atrapado o que te conformes y lo que se tiene que hacer es no aceptarlo como una justificación. No porque pase en todos lados quiere decir que es correcto. Entonces, como conclusión, siento que muchas cosas siguen pasando porque la gente dejó de cuestionarlas. Eso es algo que ya tenemos muy normalizado. Y estas frases en cierto momento pueden parecer sabiduría, pero en realidad ocultan conformismo. Porque esas frases la gente las usa para no cambiar, porque cambiar implica incomodidad, aceptar la responsabilidad de tus errores, admitir tus errores y también da miedo decir, oye, sí, yo me equivoqué. Entonces, esas frases funcionan como una clase de anestesia emocional, e incluso también cuando tú te las dices, cuando tú empiezas a decir, bueno, pero de esto nada, pero bueno, el autoengaño es otro tema aparte que luego hablaremos, pero en general es eso, no dejar que te cuenten a ti cómo son las cosas, que en todas partes es así, eso es una mentira, y ya, eso es todo. Se terminaron las palomitas, se terminó el episodio, pero el chisme no, el chisme sigue. Esto es Entre Chisme y Palomitas, donde nos molesta el de eso a nada. Y recuerda que no en todos los lugares es igual. Califica y sigue el podcast en Spotify y YouTube. También tenemos Instagram y TikTok. Comparte este episodio con tu familia, con tus amigos, con tu amiga que nunca se conforma con un así son las cosas. Eso es todo, chao bye y nos vemos la próxima semana.